Estimados estudiantes, siguiendo con el contenido de la cuarta unidad de aprovechamiento de desechos agroindustriales, en esta sección vamos a estudiar la utilización de los desechos de la agroindustria de cereales y la agroindustria del café. En la agroindustria de los cereales, un residuo de importancia es la cascarilla de arroz. Se trata de un subproducto de la industria de la molinería, que los trillos de arroz en este caso puede ser utilizado como sustrato hidropónico. Es abundante en las zonas arroceras de nuestro país, principalmente en San Isidro y en Sébaco. Él ofrece buenas propiedades físico-químicas. No obstante, es un sustrato orgánico que tiene una baja tasa de descomposición. Hemos observado ya un sustrato liviano, de buen drenaje, buena aireación, y su principal problema es el costo de transporte. Eh, del uso de la cascarilla de arroz en las camas de los criaderos de aves, se pueden obtener productos como la pollinaza y la gallinaza. La pollinaza y la gallinaza son diferentes. Una de ellas, en el caso de la pollinaza, se trata de la mezcla de excretas de las aves de engorde, en este caso de los pollos, mezcladas con el material de la cama, que sería en este caso la cascarilla de arroz. O bien la gallinaza, que se trata entonces de excretas de gallinas de postura mezcladas con el material de la cama, también de la cascarilla de arroz. Estos, por su parte, difieren en términos de composición. La diferencia en los aportes nutricionales mostrados en la presente tabla, como en el caso de la proteína cruda, donde en la pollinaza aparece un valor mayor en comparación con la de la gallinaza, esto se debe a los nutrientes que son suministrados a las aves, que obviamente lo que no es aprovechado se excreta tanto en la orina como en las heces de las aves, y consecuentemente pasa a formar parte de la cama, que luego se va a convertir ya sea en pollinaza o en gallinaza. Debido a esas diferencias nutricionales, va a haber diferencias en la composición de ambos productos, además de eso del material de la cama. En raciones alimenticias se han hecho experimentaciones para probar los efectos de la pollinaza en bovinos, en este caso en terneros. Especialmente se ha observado buenos resultados en las ganancias de peso. La pollinaza se puede suministrar ya sea realizando una trituración previa en un molino de martillos para luego utilizarla en la formulación de alimentos para animales, de manera que puede ser un buen sustituto alimenticio de forrajes durante las épocas de sequía. Al mismo tiempo, en relación a los costos de adquisición, estos son menores y por lo tanto pueden ayudar a los pequeños productores, especialmente en las épocas más difíciles. Otro potencial de aprovechamiento para la cascarilla de arroz es la elaboración de las briquetas. El término como tal o la operación se le conoce como briqueteado, y es una tecnología que pretende un aumento de tamaño de manera que facilita el proceso de incineración de la cascarilla, convirtiéndola en un pequeño bloque que luego puede permitir que haya un proceso de oxigenación en cualquier estufa o chimenea para la generación de energía. El proceso de elaboración de las briquetas de cascarilla de arroz consiste básicamente en la primera etapa. La cascarilla de arroz pasa por una molienda en un molino de martillos, donde se convierte en un polvo fino. Seguidamente, este polvo fino se va a mezclar con agua y alguna sustancia aglomerante, puede ser un engrudo de almidón. Mezclada ya con el agua y el engrudo de almidón, esa mezcla pastosa se pasa a una prensa que se le briqueteadora, como se puede observar en la fotografía. Ya conformada la briqueta, esta pasa a un proceso de secado al aire libre, o se puede utilizar un secador eléctrico. Otro residuo de la agroindustria, en este caso de la agroindustria de las oleaginosas, incluye la cascarilla de soya. La cascarilla de soya se obtiene como subproducto del procesamiento industrial del grano de soya para la producción de aceite. No obstante, en otros procesos como la producción de la misma leche de soya, se obtiene la cascarilla de soya como subproducto. Una de las opciones de aprovechamiento de la cascarilla de soya consiste en convertirla en un pellets, como el que se observa en la fotografía. Las razones de la pelletización de la
soya se deben a que si se deja suelta la soya, la cascarilla de soya es muy liviana y puede ser fácilmente volada por el viento. Para convertirla en un pellets, la cascarilla de soya se requiere realizar un proceso de humectación de la misma y una trituración para luego llevarla a una compactación. Si se suministra en la dieta de los animales cascarilla de soya, es preferible o se recomienda definitivamente no suministrar urea en la dieta diaria para evitar una posible intoxicación de los animales. Otros subproductos de las agroindustrias de cereales incluye la cascarilla de maní y la cascarilla de avena, las cuales se pueden utilizar para la elaboración de concentrados de importancia, pues estos aportan fibras a la dieta de los animales. Además de eso, en el caso de la cascarilla del maní, hay un aporte de grasas a la dieta de los animales. En esta parte lo que corresponde es elaborar de la cascarilla del maní y la cascarilla de avena los procesos tecnológicos del aprovechamiento de estas materias primas, para lo cual se recomienda al estudiante realizar el diagrama de flujo de los procesos de elaboración de los concentrados del grano del cacao. Se obtiene como subproducto la cascarilla del cacao durante el proceso de torrefacción del mismo. Se han propuesto estas cáscaras del cacao como fuentes importantes de pectinas a nivel comercial y tienen un costo relativamente bajo. También se puede utilizar como materias primas para alimentos para humanos. La cáscara del cacao tostada se puede utilizar como materia prima para la preparación de infusiones de los tipos como té, como el que aparece en la fotografía. Dada la importancia económica que tiene el fruto del café para nuestro país, vamos a estudiar un poco sobre este cultivo. Esta especie requiere determinadas condiciones. Se cultiva mayoritariamente en zonas tropicales. Su producción se extendió a diversos países de todo el mundo solo hace 4 siglos. No obstante, en nuestro país su producción data del siglo XVIII. El cafeto es un arbusto del género Coffea. Del Coffea hay 2 tipos de planta: el Coffea canephora o robusta, que es producido mayoritariamente en el Brasil, el país de Brasil, y el Coffea arábiga, que domina la producción de los países centroamericanos y representa a nivel mundial el 75%. El café puede oscilar en su altura de 2 a 4 metros de altura, que facilita su cosecha. Su cosecha se puede realizar de forma manual o de forma mecánica utilizando unos rastrillos mecánicos que realizan el movimiento de las ramas para provocar la caída del fruto, el cual se puede colectar encima de plásticos. Pero también está el método manual, utilizando personas que realizan el corte del café. El café, en el caso del café arábiga en nuestro país, se produce bajo sombra, aprovechando los bosques naturales que crecen al lado de las plantaciones. Esto nos asegura una calidad adecuada del grano. En la imagen se observa la flor del café. Sus flores son similares a orquídeas. Florecen al tercer año en grupos de 8 a 15 unidades y duran pocas horas. Los frutos, cuando se forman, son unas cerezas de color verde con dimensiones de 10 a 15 milímetros de diámetro. A una vez que transcurren los de 7 a 8 meses, llegan a su maduración ideal y están listos entonces para cortarse cuando ya tienen un color rojo. Bien. Y cuando ya los frutos están maduros, se cosechan entonces pues manualmente, uno por uno, o mecánicamente, como hemos mencionado. Esto es el fruto del café. Aquí tenemos el grano, que es el que tiene mayor importancia económica. En esta región tenemos la parte mucilaginosa que contornea al grano, y la pulpa del café también. Los granos del café en general entonces están compuestos por una piel externa que está también integrada por la pulpa. Luego tenemos la región de la cascarilla.
tenemos también otra piel ligada al grano, y tenemos el grano del café. A nivel mundial, la producción es 70% aproximadamente de la variedad de café de arábiga y el otro 30% de la variedad de café robusta. Durante el proceso de tostado, el tostado se lleva a cabo en tostadores de tipo tambor a temperaturas de aproximadamente 288 grados Celsius. No obstante, a temperaturas de 204 grados Celsius, los granos comienzan a hacer un sonido que es un tipo de craqueo. Se le conoce como primer craqueado, y los granos desarrollan entonces un color ligeramente tostado. Seguidamente hay un segundo craqueo, y este divide el punto del tostado medio al tostado oscuro, que es el que ocurre cuando los granos están a aproximadamente 224 grados Celsius. El cinturón del café está integrado básicamente por países como Colombia, Brasil, Etiopía, Vietnam e Indonesia, y comprende los países que están próximos a la línea del Ecuador y al trópico de Capricornio y al trópico de Cáncer. En relación a los tips para considerar un buen café, está la frescura, que es siempre usado como un indicador de buena calidad en el proceso de desarrollo del café tostado fresco. Además de eso, he valorado el extra de frescura de los propios granos. Lo otro es la utilización de agua, también usada fresca, agua limpia, preferiblemente filtrada para la preparación de un buen grano. No usar agua, específicamente agua mineral, o agua, por ejemplo, que contenga algún tipo de sustancias que puedan interferir con los sabores del grano. Lo otro son las condiciones de almacenamiento del café. Las condiciones de almacenamiento, en el caso del contenedor, pues debe ser un almacenamiento en sistemas frescos para asegurar la calidad del grano, no introducido dentro de un freezer o un refrigerador como tal, que agregue humedad al café. En general, para preparar una taza de café que pueda ser utilizada incluso para catación, la norma indica de 10 a 12 gramos de café aproximadamente para 200 mililitros de la taza. A nivel mundial, la producción anda en torno de 7 millones de toneladas por año, de las cuales, ¿verdad?, se destinan a la preparación del café. Entonces, la bebida a nivel mundial se consumen unas 500 billones de tazas de café por año. El contenido de cafeína en una taza de café anda en torno de 100 miligramos por cada 150 mililitros de una taza. Genera en torno de más de 50 empleos en media por cada 25.000 habitantes. Los árboles, en el caso de café, los árboles de café, Brasil tiene en torno de 4 billones de árboles, y los consumidores top del mundo son los finlandeses, que consumen 12 kilogramos de café por persona por año. El mayor productor de café es el Brasil, con 2.25 billones de toneladas por año de café. Notando en esta imagen la estructura del grano de café, tenemos la región de la piel exterior, que es la que nosotros observamos como esa piel rojita del grano del café. Luego sigue la región de la pulpa del café, la cual es rica en azúcares y sustancias mucilaginosas. Seguidamente sigue la parte del pergamino, el cual es eliminado durante el beneficiado seco del grano. Ligado al grano de café está una piel plateada del grano, que se le conoce como tegumento, y luego está el grano de café. Esto es, también en el café, cuando contiene todavía o está con el pergamino, se le conoce como café en pergamino. Una vez el grano de café se le han retirado todas las capas y solo queda el grano
del café mismo, se le conoce como grano de café en oro. Por cada 1000 gramos de frutos de café en uva, como se observan en la figura en este diagrama, se van a tener aproximadamente 432 gramos de pulpa de café, que representan aproximadamente 43.2%. ¿En qué momento se retira esa pulpa de café? La operación se conoce como despulpado. En ese despulpado entonces se retira la parte de la pulpa, se hace con máquinas que funcionan como una especie de triturador, que hacen un aplastamiento del grano, y a través de eso entonces después por un juego de tamices se separa el grano de café, pero es un grano de café despulpado pero que todavía tiene una sustancia mucilaginosa que lo está recubriendo. Aproximadamente equivale ese grano de café con un contenido de sustancia mucilaginosa de 568 gramos, que serían equivalentes al 56.8%. De esa fracción que ya tenemos del café despulpado, hay una fracción de 118 gramos de mucílago del café más azúcares solubles, que son retirados del grano del café a través de un proceso de fermentación. Entonces, el grano de café despulpado que se tiene, este grano de café pasa a un proceso de fermentación en unas pilas, se deja en la fermentación y luego en el beneficiado húmedo se lava, y después de ese lavado entonces ya se obtiene un grano libre de sustancias mucilaginosas. No obstante, el grano tiene cascarilla y el grano verde. Entonces, de cascarilla te quedarían aproximadamente 61 gramos, que equivalen a 6.1%, y del grano verde aproximadamente 45%. Entonces, el grano verde con la cascarilla es el que se recibe en los beneficios secos. En el beneficio seco entonces al grano se le quita la cascarilla para tener al final aproximadamente 38.9% de rendimiento para la producción del café ya tostado. Del beneficiado húmedo del café, donde se retira principalmente la parte mucilaginosa de la pulpa del café, uno de los residuos entonces es el mucílago de café, en un término que se le conoce como aguasmieles. El mucílago fresco presenta en su composición aproximadamente entre 85 a 91% de agua y entre 6.2 a 7.4% de azúcares, los cuales 63% lo constituyen azúcares fermentables, azúcares reductores fermentables. Entonces, en sí, las aguasmieles son aguas con un alto contenido de mucílago del café. Son las principales aguas contaminadas que emiten los beneficios húmedos. Estas aguas del proceso de despulpado pueden arrastrar fracciones también de pulpa. En las tres primeras aguasmieles, que son aguas del lavado, adquieren una carga fuerte por dilución de la parte del mucílago del café, aparte de arrastrar unas pequeñas fracciones de pulpa, y por lo tanto son productos altamente contaminantes. El manejo de las aguasmieles para darles su respectivo tratamiento incluye el diseño de pilas de tratamiento de este tipo de aguas. Estas pilas son pilas de decantación en las cuales se puede provocar un proceso de decantación de la materia orgánica a través de la utilización de sustancias floculantes. Esto permitiría disminuir la carga de materia orgánica en las aguas de manera de facilitar las operaciones de tratamiento posteriores. Otro residuo del beneficiado húmedo del café lo constituye la pulpa del café. Esta pulpa presenta un contenido de humedad que va del 76 al 80%. Básicamente el otro restante es materia orgánica, en el caso de proteínas, sustancias nitrogenadas, celulosa, hemicelulosa, lignina y una pequeña fracción de cafeína y taninos. Los contenidos medios de la materia seca en términos de azúcares reductores andan en torno del 17% y un contenido de azúcares totales de 18% y el contenido de grados Brix de aproximadamente 3.59 grados Brix. Entre las opciones tecnológicas de aprovechamiento de la pulpa de café se encuentra el proceso de obtención de alcohol etílico.
Como materia prima para la producción de alcohol etílico también se puede utilizar el mucilado del café, dadas las características del contenido de azúcares reductores. Ahora bien, de los subproductos generados del beneficiado húmedo del café, por cada 100 kilogramos de café cereza, se pueden obtener aproximadamente 1.2 litros de alcohol etílico de 85 grados de alcohol, equivalentes a un rendimiento de 14 litros de alcohol anhidro, o sea, alcohol libre de humedad por cada tonelada de residuos. La otra opción tecnológica de aprovechamiento de la pulpa de café lo constituye la alimentación animal. En este caso se han hecho ensayos suministrándolo en dietas de aves con un hasta 5% de porcentaje de inclusión en la dieta. Para porcinos se recomienda un máximo de 16% de inclusión, y para bovinos de carne como de leche se recomienda un porcentaje máximo de inclusión de 20%. La otra opción tecnológica es el crecimiento de larvas y lombrices para la producción de lombrihumus. Sin embargo, en el caso de esto no resuelve o no aporta mucho, porque los grandes volúmenes de generación de pulpas, entonces, como los volúmenes son grandes, una de las opciones tecnológicas que se presentan acá en la secuencia de fotografías es el proceso de ensilaje de la pulpa de café. De manera que tienes la pulpa de café la puedes acumular en una especie de montón. En ese montón vas formando un montículo. Ese montículo luego se puede compactar. En esta fotografía, en la segunda fotografía, lo que se muestra es la utilización de un barril para realizar la compactación de la pulpa, porque en el silo lo que se tiene que evitar es la formación de bolsas de aire que puedan generar reacciones aeróbicas, puesto que en el silo lo que debe de predominar son reacciones del tipo anaerobias. Una vez que se ha compactado el montículo, se procede al tapado del mismo con plástico. En este caso el que fue utilizado fue plástico negro, un sellado. Después, para disminución del calentamiento dentro del silo, utilización de plástico blanco, y para luego terminar de dejar totalmente hermético el silo, se colocan en este caso un peso, que lo que fue utilizado en esta secuencia de estos experimentos fue llantas. Bien, esto con la finalidad de favorecer entonces el proceso de fermentación anaerobia y contribuir a la disminución de la concentración de cafeína, puesto que la cafeína puede provocar el incremento de las actividades motoras en los animales, e incluso aumentar o provocar un efecto diurético que puede más bien disminuir la ganancia de peso de los animales. Así que un proceso de ensilaje ayuda de manera significativa a reducir las concentraciones de cafeína en el caso de la pulpa. La otra opción de aprovechamiento de la pulpa de café es la producción de abono orgánico. Esta es una alternativa viable y acertada para solucionar problemas de disposición de la pulpa. El proceso de elaboración del abono orgánico se realiza de forma aeróbica, en el cual hay que mantener un suministro constante de aire a toda la masa de material que se está fermentando. La aireación de la cama en la cual está contenida la pulpa se puede lograr mezclando las pilas de material al menos una vez cada día o en la etapa de mayor actividad, o bien por un método acelerado que consiste en apilar la pulpa de café sobre un tubo plástico perforado al cual se le conecta un ventilador en el extremo. Dos enlaces importantes que considero que contienen documentos que pueden servir para ampliar sus conocimientos en relación al beneficiado del café y el aprovechamiento de residuos son este documento de la autoría de Ana Café sobre buenas prácticas en el beneficiado húmedo del café, y el documento de validación de ensilaje elaborado a partir de pulpa de café como la alternativa para la alimentación de ganado lechero en 2 etapas de experimentación, que le van a ser de mucha utilidad.